Diferente desde la veterinaria, cómo se puede abordar esto, pues intentando hacer un control racional de parásitos que no implique el uso repetido y masivo de sustancias que son necrotóxicas, ¿no? Bueno, para empezar hay que entender por qué se utilizan los antiparasitarios, ¿no? Los antiparasitarios se utilizan porque los parásitos son un problema para la producción ganadera. ¿No? Los parásitos son unos organismos que ejercen un efecto negativo sobre sus huéspedes, que en este caso pues, es el ganado, ¿no? Cuando nos referimos a los parásitos no estamos hablando ni de virus, bacterias ni de hongos, ¿vale? Que por definición podrían serlo. En realidad, cuando hablamos de parásitos son organismos eucariotas, son desde los protozoos hasta el nemátodo o artrópodos con las garrapatas, ¿no? Entonces, cada especie de parásito, que hay una grandísima diversidad de especies, tiene un ciclo de vida diferente, que tiene una parte que está dentro del animal y otra parte que está fuera del animal, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque a la hora de controlar los parásitos las condiciones ambientales son fundamentales, ¿no? Hay que hacer un control no solo de la fase que está dentro del animal, sino de dónde se encuentran los animales y cómo es el medio, ¿no? Si podemos modificar ese medio o podemos mover a los animales a un medio que no sea favorable para los parásitos, ¿no? Un ejemplo es pues, Biostreptagia, ¿no? Que aquí, como veis, pues, la fase adulta del parásito está en el estómago del animal, pero luego el desarrollo de la larva en el exterior. En este caso no hay un hospedador intermediario, ¿no? Como que el único hospedador, el único animal por el que pasa el parásito a lo largo de su ciclo es la vaca, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay otros que tienen un ciclo más complejo en el que hay hospedadores intermediarios y que ese hospedador, por ejemplo, en el caso de Fasciola, que es un parásito bastante común, es un caracol acuático, es un molusco acuático. Entonces, en un medio que no haya encharcamiento, no vamos a encontrar ese parásito, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas que podemos tomar como, bueno, depende del sitio, ¿no? Aquí sería muy difícil porque es una zona de humedal, pero hay sitios en los que podemos evitar que los animales estén pasando en zonas encharcadas, ¿no? Como rodear los bebederos, bueno, como aislar bien los bebederos para que no se formen charcos alrededor, o rodear las lagunas o las zonas encharcadas para que los animales beban solamente de los bebederos, ¿no? En un sitio donde este parásito no vaya a reproducir su ciclo totalmente. Entonces, bueno, por eso os pongo aquí, para que os hagáis una idea, la grandísima diversidad que hay, y por eso es tan importante saber cuáles son los parásitos que estamos teniendo en una explotación, ¿no? Porque se parasita sistemáticamente sin conocer cuáles son los parásitos internos especialmente, porque los externos sí que los podemos ver. Y bueno, podemos no estar acertando con el tratamiento, estar haciendo un tratamiento que no es necesario o incluso estar dejando sin controlar parásitos que sí que lo requieren, ¿no? En algunos casos también producen zoonosis como la astenia. Bueno, por hacer un resumen, pues tenemos desde los cocidios, que son, bueno, los cocidios y los piroplasmas, que son parásitos unicelulares, son protozoos. Los cocidios parasitan el intestino y los piroplasmas las células sanguíneas. Y bueno, pues a estos parásitos, por ejemplo, no les afecta a la ivermectina, ¿no? Los trematodos, como la fasciola que os he enseñado antes del ciclo, tampoco les afecta la ivermectina. Los nematodos son un grupo muy amplio, que es de los parásitos internos, el único al que le afecta esta molécula. Y
y bueno, en hematodos hay que afectan a los pulmones, que afectan al digestivo, incluso que afectan a otros órganos también. Luego los cestodos pues son las tenias principalmente, bueno, en los animales están en el intestino, aunque también pueden afectar a la musculatura y sería la forma en la que se puede transmitir a los humanos de una manera más peligrosa. Y luego tenemos los parásitos externos, que los conocemos más porque se ven directamente, ¿no? Que son artrópodos, que bueno, pues están los ácaros que provocan la sarna, las garrapatas, que las garrapatas tienen la problemática además de que transmiten otras enfermedades como la piroplasmosis, que eso se transmite así. Y luego, bueno, pues gusaneras, pulgas, piojos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto, como esta charla está dirigida también a ganaderos, pues me gusta contarlo para que la gente sea consciente de la diversidad que hay y que, bueno, pues que requiere mucho conocimiento y bueno, si a alguien le interesa profundizar en él, hay una página web que bueno, es bastante explicativa, que vienen muchísimas especies de parásitos, vienen formas de control, la explicación del ciclo de vida, ¿no? Y conociendo el ciclo de vida del parásito que tenemos en nuestra explotación ganadera, pues podemos pensar de qué manera cortarlo, pues, dependiendo de cuánto dure el ciclo de vida, cuáles sean las condiciones óptimas de este parásito, es una cosa importante a tener en cuenta. Entonces, bueno, las parasitosis son importantes porque provocan pérdidas productivas, entonces afectan a la economía, pueden llegar a producir enfermedades, aunque la presencia no es lo mismo que la enfermedad, puede haber presencia de parásitos sin que estén provocando enfermedad a los animales, y luego también pueden provocar problemas de salud pública si causan zoonosis. Además, en las últimas décadas se ha intensificado la ganadería, también la ganadería extensiva se ha intensificado, antes los rebaños eran mucho más pequeños y además tenían mayor diversidad de especies, ahora suelen ser rebaños monoespecies con mayor cantidad de animales y esto aumenta las enfermedades de colectividad, ¿no? Aumenta las enfermedades que son transmisibles normalmente dentro de la misma especie. Luego el cambio climático está haciendo que se extiendan enfermedades que antes no eran comunes en cierto territorio, ¿no? Entonces hay enfermedades emergentes. Y bueno, se está haciendo un uso que no es un uso no racional de antiparasitarios, ¿no? Un uso indebido cuando los antiparasitarios son moléculas que provocan la selección genética de parásitos resistentes. Cuando se usa repetidamente la misma molécula, una población de parásitos que está intentando controlar, al final no va a matar al 100%, porque por azar, genéticamente, algunos de esos parásitos pueden ser resistentes a la molécula. Si tú estás usando la misma molécula cada año, cada 6 meses, sobre la misma población de parásitos, al cabo del tiempo va a estar seleccionando los parásitos que ya van a sobrevivir al tratamiento con esa molécula. Y esto se está viendo, bueno, pues cada vez más. Esto, con el tema de los antibióticos, ya se están tomando medidas porque está siendo muy problemática la resistencia a los antimicrobianos, pero es que con la parasitosis está pasando lo mismo. Lo que pasa es que en medicina humana, en esta región del mundo, no son tan relevantes, son importantes, pero bueno, no tienen tanta importancia. Y bueno, como que se están dejando un poco de lado, pero son realmente importantes las resistencias a los antiparasitarios. Y bueno, pues recalcar esto, que la presencia de parásitos no es lo mismo que la enfermedad parasitaria. Tú puedes tener parásitos en la explotación y que no sean un problema, ¿no? Porque además es que en un medio abierto como es la ganadería extensiva es imposible eliminar los parásitos, ¿no? Lo que hay es que mantener unas cargas adecuadas que no estén provocando problemas a los animales. Además, bueno, pues como comentaba José Ramón, los escarabajos hacen un trabajo de disgregación de los excrementos y enterramiento del excremento, ¿no? Dejan de estar el excremento disponible en el pasto
para que los parásitos cierren su ciclo, ¿no? Cuando los escarabajos disgregan mecánicamente el excremento, eliminan muchas larvas de parásitos. Además, hacen que el interior del excremento se exponga a la radiación solar, a la desecación, y esto, junto con la acción de hongos nematófagos y otros depredadores que pueden acceder a esas larvas que están en el interior del excremento, hace que el 90% de los parásitos que se están desarrollando mueran de forma natural, se eliminen del pasto. O sea que ya es un antiparasitario, o sea, el escarabajo es realmente un aliado para el control de parásitos, ¿no? Porque casi todos los parásitos internos se transmiten por contaminación fecal-oral, ¿no? Y al eliminar el excremento de la superficie del pasto, pues estamos eliminando a estas larvas que van a infectar de nuevo a los animales. Entonces, bueno, pues cuando utilizamos ivermectina repetidamente, que se lleva usando décadas, entonces se han eliminado grandes poblaciones de escarabajos coprófagos, pues eso, se elimina la disgregación, la radiación solar y demás. Y este 90% de los parásitos en desarrollo van a sobrevivir. Además, esos parásitos que sobreviven son el refugio de los parásitos que son resistentes al tratamiento. Estamos promoviendo la supervivencia de las larvas de los parásitos que son resistentes a la molécula, ¿no? Porque no se eliminan por la molécula, pero tampoco se eliminan de forma natural. Y bueno, cuando los animales, el ganado, evita comer cerca del excremento, ¿no? Siempre intenta comer lo más lejos del excremento posible, pero cuando el pasto está cubierto de excremento que no se descompone, al final tiene que ir a comer más cerca de los excrementos, y esto favorece la reinfestación de los animales por las larvas que salen de ese excremento que sirve de refugio. Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos es que hay que hacer un control racional de los parásitos, hay que controlarlos, no hay que pensar que, bueno, pues, que no hay que hacer nada. Entonces, por un lado, habría que minimizar el riesgo de esta infección, independientemente de la carga parasitaria que vayamos a tener. En todas las explotaciones tiene que haber unas medidas de higiene, unas medidas de seguridad básicas que limiten la probabilidad de que los animales se infecten, ¿no? Y luego, para poder establecer un tratamiento o una estrategia de desparasitación en una granja, pues hay que conocer cuáles son los problemas de esa granja. Entonces, conocer la situación de cada explotación en particular, porque además es que ni siquiera dos explotaciones que están en el mismo territorio se pueden tratar de la misma manera, porque cada una tiene unos animales diferentes, tiene un manejo diferente, tiene una idiosincrasia diferente. Entonces, cada explotación hay que mirarla por separado y si hay problemas, pues solucionarlos. Y para eso, pues hace falta un asesoramiento técnico, ¿no? Porque, volviendo a la idea de que hay una grandísima diversidad de parásitos, pues es fundamental diagnosticar, y esto es un trabajo veterinario, ¿no? O sea, que hay que contar con los veterinarios, que muchas veces no ofrecen este servicio, pero hay que pedirlo para que lo ofrezcan, ¿no? Ahora mismo no hay oferta de ese servicio, pues tiene que empezar a haber una demanda del servicio de diagnóstico. Entonces, pues para empezar, ¿cómo podemos minimizar el riesgo? Pues como tenemos la parte del ciclo de vida en el pasto y en el hospedador, pues vamos a pensar en estas dos partes, ¿no? En el pasto vamos a intentar que no lleguen los parásitos. Por ejemplo, si compramos animales nuevos, pues tenerlos en cuarentena durante un tiempo hasta saber si nos están trayendo una enfermedad, antes de meterlos en el lugar donde están el resto de animales, ¿no? Hacer cuarentena es una medida bastante importante. Por otro lado, evitar que se desarrollen los parásitos en el pasto, pues
para esto, por ejemplo, una estrategia muy interesante es la rotación de pastos, ¿no? Porque para que el parásito complete su ciclo de vida, al final se tiene que encontrar con que cuando llega al larva 3 y es infectante, tiene que llegar una vaca y comérselo para que esa larva termine de desarrollarse y vuelva a hacerse adulto y a poner sus huevos y a reproducirse, ¿no? Si no hay hospedadores en el momento en el que el parásito va a infectar, ese parásito probablemente va a acabar muriendo por desecación y demás, ¿no? Entonces, la rotación de pastos con largos tiempos de reposo del pasto es una cosa muy interesante, ¿no? Por lo menos un mes de reposo desde que sale el ganado hasta que vuelve a entrar, pero lo ideal es que sean por lo menos 3 meses. A partir de 3 meses casi todos los parásitos nos los estamos quitando, ¿no? Y eso pues sin utilizar ninguna molécula, ¿no? Luego, en cuanto al hospedador, pues vamos a intentar evitar el contacto entre el parásito y el hospedador. Pues para esto la rotación de pastos también es muy interesante, porque si dejamos el pasto que se ha consumido ya, en el que hay excremento con sus parásitos, y nos vamos, pues este parásito no va a poder parasitar al hospedador. Luego, en un establo, si estamos establando a los animales una parte del año, la higiene es fundamental, ¿no? Limpiar la cama con frecuencia pues es muy importante por esto, porque la mayoría de la contaminación es fecal-oral. También, por ejemplo, para las garrapatas, el contacto parásito-hospedador ocurre mucho en la zona donde duermen. Si los animales van a dormir todos los días al mismo sitio, las garrapatas van a hacer su ciclo todo el tiempo sin ninguna clase de problema. Entonces, si los animales van cambiando el sitio donde duermen, esto lo evitamos. Y luego el establecimiento y maduración del parásito en el hospedador, pues favoreciendo la inmunidad, que el animal esté sano, ¿no? Que esté bien alimentado, que no tenga estrés. Y también para esto es interesante que el animal pueda, o sea, la alimentación que sea completa, pero también si el pasto en el que se encuentra es diverso, vamos a encontrar plantas que tienen propiedades antiparasitarias, tienen moléculas que tienen efectos parasitarios. Entonces, los animales pueden elegir consumir, bueno, esto se ha visto que se hace, que los animales con mayores cargas parasitarias eligen consumir las plantas que tienen mayores cantidades de taninos u otras moléculas que son antiparasitarias, ¿no? Frente a otros animales que tienen menores cargas parasitarias. Entonces, un pasto que es biodiverso también va a minimizar la maduración de los parásitos, va a evitar el éxito que tengan los parásitos en su ciclo de vida, ¿no? Luego también es interesante que si estamos en pastos comunales, la estrategia sanitaria sea la misma para todos los rebaños, porque si un rebaño está haciendo una cosa y otro está haciendo otra, pues en realidad no se consigue nada, ¿no? Si los parásitos van a ser los mismos de un rebaño y de otro, ¿no? Y también es muy importante llevar un registro calendarizado de todo lo que se hace en la explotación para poder evaluar si las cosas están saliendo bien o están saliendo mal en función de las decisiones que hemos tomado, los problemas que hemos tenido y demás, ¿no? Desde la productividad, las medidas que se toman, los resultados, bueno, si tenemos algún problema, ¿no? Si vemos algún síntoma, pues todo esto es importante tenerlo registrado para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, ¿cómo podemos prevenir la aparición de problemas? Mediante manejo, por un lado, bueno, lo más importante dentro de la ganadería son los animales, ¿no? Los animales que tenemos. Pues es muy importante elegir bien a los animales que estén bien adaptados al territorio en el que se está desarrollando, ¿no? La genética es fundamental. Por eso, usar razas autóctonas que están adaptadas al territorio es muy importante porque, por un lado,
las razas autóctonas tienen mayor resistencia a las enfermedades endémicas, a las enfermedades de un sitio, entre ellas las enfermedades parasitarias están más adaptadas. Luego también los animales, ya no solo las razas, sino animales que están acostumbrados al territorio son capaces de aprovechar mejor las plantas porque las conocen, ¿no? El hecho de que un rebaño se desarrolle en el mismo sitio durante varias generaciones, pues bueno, hay un aprendizaje social que también es importante, como que los animales no solemos pensar en que ellos también conocen el territorio y son capaces de utilizarlo, ¿no? Que si tú metes animales nuevos en un sitio que no conocen, pues van a tardar mucho tiempo en adaptarse de la manera en la que lo está un rebaño que lleva generaciones y generaciones. Y bueno, pues aparte de la genética, pues hay que tener en cuenta la carga ganadera. No podemos tener más animales de los que mantiene el propio territorio, sino vamos a tener que utilizar pues pienso y bueno, al final alimento que va a venir de otro sitio, ¿no? La edad de los animales es importante también tenerla en cuenta y la productividad, porque bueno, al final es una actividad económica y si queremos que sea rentable, pues es importante tener en cuenta cuándo son los animales más productivos, si tenemos que eliminar animales que ya no están produciendo lo que nosotros estamos demandando. Y bueno, como optimizar la productividad al final, pues si tienes 100 vacas y le están dando 40 terneros al año, pues ¿para qué tienes 100 vacas? ¿No? Tienes 50 que van a comer, no se van a comer lo de las demás, ¿no? No, como que el territorio es capaz de soportar una cierta cantidad de animales y si queremos que sea una actividad económica rentable, pues hay que optimizar. Bueno, pues por otro lado la alimentación y el agua pues son muy importantes porque al final un animal que está sano va a enfrentar mejor las cargas parasitarias, va a tener más capacidad de resistir un sobrecrecimiento de los parásitos en su organismo. Entonces, bueno, pues lo que hablaba del pasto, el manejo que hagamos del pasto, favorecer la biodiversidad. Para esto, por ejemplo, el uso de fitosanitarios en el pasto es muy poco recomendable porque eliminamos también depredadores de los parásitos y bueno, los escarabajos y todo esto, ¿no? Bueno, y en cuanto a los animales jóvenes es muy importante que tomen la lactancia y el calostro de forma natural si es posible. El calostro es fundamental porque es la inmunidad de los animales hasta que desarrollan la suya propia. Entonces, los animales jóvenes son especialmente vulnerables, además bueno, hay como ciertos grupos, los animales jóvenes, los animales viejos, las hembras alrededor del parto, son animales que tienen como la inmunidad un poco más débil, entonces hay que prestar mayor atención. Bueno, aparte de la higiene también es fundamental, tanto en la propia comida, en el almacenamiento de la comida, en la distribución del agua, en los comederos, pues mantener la higiene es muy importante. Y en las instalaciones también. La comodidad de las instalaciones también es muy importante porque al final el bienestar animal favorece el sistema inmunitario, ¿no? El estrés, cualquier tipo de estrés, que puede ser desde estrés térmico por calor, desde pasar hambre, o desde estar demasiado hacinado en un espacio, o que que las camas no estén limpias, entonces hay pues demasiados vapores de nitrógeno y demás en el aire, pues todo esto al final va a favorecer que las enfermedades se proliferen. Y bueno, en cuanto al contacto con otros animales que les puedan transmitir enfermedades a estos, habría que intentar evitar el contacto con otros animales, por ejemplo, yendo a ferias ganaderas, pues las ferias ganaderas son un foco de contagio. Si se quiere ir a ferias ganaderas, lo ideal es luego hacer una cuarentena y cuando se trajeramos un animal nuevo a la explotación. Y bueno, pues tener en cuenta eso, la época y los lugares de mayor riesgo, ¿no? para intentar manejar. La época húmeda y calurosa es la más propicia para la proliferación de los parásitos, o sea, la sequedad los elimina
y durante la época fría no se reproducen, entonces primavera y otoño suelen ser, y verano según lo seco que sea el verano, si no es muy seco, desde la primavera hasta el otoño son los meses como de mayor riesgo de parasitosis. Pero bueno, también si los animales se estabulan en invierno, pues es que al final depende de cada explotación, ¿no? Porque en la estabulación los animales están más hacinados, a lo mejor es en esa explotación en concreto en el que el momento de mayor riesgo, ¿no? Así que, bueno, eso sería como la prevención. Y luego, a la hora de evaluar la situación de cada explotación, son muy interesantes los diagnósticos coprológicos. Los parásitos internos, por lo general, se transmiten, como decía, a través de las heces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver si realmente necesitamos hacer algo o no hay un problema en la explotación y la forma en la que estamos manejando al rebaño está bien, ¿no? Pues se toman muestras de heces y se hacen análisis en los que se hace un recuento de huevos y de larvas, y esto se puede hacer de animales individuales, que se coge una muestra de una parte representativa del rebaño. Lo ideal es hacerlo en animales jóvenes porque es donde el resultado va a ser más verídico, porque cuando los animales son mayores ya tienen una cierta inmunidad y aunque tengan parásitos a lo mejor no están eliminando tantos huevos, o sea, los huevos que eliminan no se corresponden tanto con la carga parasitaria que tienen, pero con los animales jóvenes que todavía no tienen inmunidad sí que se corresponde bastante bien. Entonces cogemos muestras de heces a animales jóvenes y les hacemos estos análisis, y estos análisis nos van a decir qué parásitos tenemos y en qué cantidad. Si la cantidad es baja, no es un problema, porque lo que nos está queriendo decir es que el parásito está aquí, pero el animal está consiguiendo mantener a raya esa población parasitaria, ¿no? El animal tiene una inmunidad que le permite estar bien a pesar de que haya parásitos. Si tenemos una carga más alta, pues ya sabemos que tenemos un problema y tenemos que hacer algo para controlarlo. También se pueden hacer análisis de parásitos en el pasto. Se pueden hacer los análisis estos individuales o se pueden juntar la muestra de varios animales y hacer un análisis del conjunto, ¿no? Entonces esto es más económico, pero bueno, nos da menos información, porque por ejemplo podemos tener muchos animales que tienen una carga muy baja y algún animal que tiene una carga más alta, y que esto nos falsee un poco los datos, y además al hacer los análisis individuales podemos ver que si este animal tiene una carga más alta, pues no me interesa mantenerlo en el rebaño, porque la selección genética de animales que resisten bien a las condiciones ambientales, incluyendo la presencia de parásitos, pues es muy importante. Así que bueno, los diagnósticos del colectivo pues pueden ser una herramienta interesante, pero desde luego los individuales son mejores, ¿no? Y más allá de los diagnósticos coprológicos, otros parásitos, los parásitos externos, que sí que se ve bien, no hace falta hacer un diagnóstico para ver qué animal tiene más parásitos, pues esto también es interesante para seleccionar a los animales que menos lo sufren, ¿no? Hay animales que tienen menos tendencia a coger garrapatas, hay animales que tienen menos moscas, hay animales que no cogen la sarna o no les afecta tanto. Pues esos animales los mantenemos. Los que están más perjudicados por los parásitos, pues mejor no dejarlos de recría, no dejarlos de madre, ¿no? Y que no se nos extienda esa genética en el rebaño. Luego los análisis de parásitos se pueden también hacer en el pasto para elegir a qué pasto llevar a los animales, no llevar a los animales a un pasto muy parasitado, aunque es cierto que estos análisis no los está haciendo ahora mismo nadie así por lo general, o sea, bueno, es una cosa que se puede hacer pero no se está haciendo, pero bueno, ahí lo dejo porque es muy interesante. Y bueno, también hay que tomar en consideración no solo la carga parasitaria, sino el estado de salud del animal. O sea, si tú tienes una carga que parece alta pero el animal está en buenas condiciones,
dices, vale, pues a lo mejor es porque es una raza autóctona y esta raza autóctona en realidad me aguanta una carga parasitaria más alta antes de que me esté afectando la productividad. Porque antes de producir enfermedad lo que hacen los parásitos es disminuir la producción, disminuir la velocidad de crecimiento, el engorde, la cantidad de leche que está dando la madre, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta, por un lado, la carga parasitaria y por otro lado, el estado de salud. Y bueno, y una cosa muy interesante es tener en cuenta al matadero, porque el matadero está viendo a los animales que salen de la explotación. Y bueno, pues una información que es relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, la fasciola es un parásito hepático y los hígados decomisados muchas veces son por fasciola. Entonces, a lo mejor no hace falta hacer un análisis coprológico para ver a la fasciola porque nos lo está diciendo el matadero, ¿no? O sea que es un servicio con el que deberíamos contar. Y bueno, pues en conclusión, que no la actuación que hagamos que sea en función de la situación de la explotación en concreto, no actuar mecánicamente de la misma manera. Entonces, ¿cómo abordamos los problemas parasitarios? Volvemos a la genética. Seleccionar a los animales que son genéticamente resistentes a los parásitos. Hacer rotación de pastos y también rotación de especies. Hay una cosa muy interesante que es que los parásitos son, no todos, pero hay muchos parásitos que son específicos de especie, que parasitan a la vaca pero no parasitan a la oveja o no parasitan al caballo, ¿no? Entonces, si tenemos pastos en los que tenemos posibilidad de meter distintas especies, hay varias estrategias. Se pueden meter todas las especies juntas, que eso ya pues también es eficaz, pero lo ideal es meter una especie, sacarla y meter la otra. ¿Por qué? Porque si en la hierba están las larvas esperando a parasitar a la vaca, pero lo que se lo come es un caballo, el caballo va a eliminar el parásito con su digestión. Entonces el parásito, en vez de conseguir parasitar a ese nuevo herbívoro que se lo está comiendo, se elimina. Entonces, si en un mismo pasto un año están las vacas, otro año están los caballos, o en primavera están las vacas y en otoño están los caballos, las cargas parasitarias de todas las especies que no parasitan a las dos especies, o sea, de todos los parásitos que no parasitan a ambas especies, las vamos a reducir un montón, ¿no? Entonces eso es una estrategia muy interesante. Bueno, pues evitar los pastos contaminados. Si sabemos que había un problema de parásitos el año anterior en primavera y estaban en ese pasto, pues el año anterior o el mes anterior, pues vamos a dejar un poco como de vacío sanitario de un pasto que sabemos que puede ser problemático. Y esto no es solo con los parásitos, es que en realidad se puede aplicar a cualquier enfermedad infectocontagiosa. Y bueno, la higiene, y en el caso de que haya animales que sí que necesitan un tratamiento, pues elegir cuál sería el mejor tratamiento, ¿no? O sea, si tenemos un problema en todo el rebaño, podemos pensar que en realidad lo que tenemos es un problema de manejo, podemos tener un problema de que hay demasiada carga ganadera, de falta de higiene, de problemas de genética que no están adaptados, ¿no? Pero si tenemos algunos animales que tienen problemas y no los queremos eliminar por lo que sea, pues a lo mejor podemos tratar solamente a esos animales que tienen problemas, pero no a los que no lo necesitan. Y en el caso de tener que hacer un tratamiento, pues es importante tener en cuenta la toxicidad de las moléculas, ¿no? Pues si en vez de utilizar ivermectina podemos utilizar mucidestina, que es 5 veces menos tóxica, pues es interesante. Pero también existen otras alternativas, que es el uso de plantas con efecto terapéutico, del que ahora voy a hablar un poco más, ¿vale? Y bueno, también para evitar la resistencia es interesante rotar moléculas. Si una vez hemos utilizado una molécula de la familia de las lactonas macrocíclicas como la ivermectina, pues la siguiente vez vamos a intentar utilizar una molécula de otra familia para que los parásitos que sobrevivieron al anterior tratamiento no sobrevivan a este, ¿no? Y bueno, por último, voy a comentar un poco de la fitoterapia. La fitoterapia es el uso de plantas para el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Entonces,
se basa en realidad en conocimientos tradicionales, porque la fitoterapia se ha usado, en realidad la han usado los ganaderos durante siglos y siglos. De hecho, es que la medicina moderna, la farmacología moderna tiene 100 años aproximadamente, pero hasta entonces la ganadería se lleva practicando en la cuenca mediterránea miles de años, más de 7.000 años. Entonces, ahora se está perdiendo porque ha llegado la farmacología moderna y lo ha desbancado. Pero bueno, por suerte hay gente que se está dedicando a recopilar ese conocimiento antes de que se pierda y bueno, y como ha comentado mi compañero, hemos hecho algunos estudios en los que hemos visto que hay moléculas que son tóxicas para los parásitos, pero no son tóxicas para los escarabajos, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Tradicionalmente se ha utilizado en animales en establos y era como un conocimiento empírico, ¿no? Y ahora se le está tratando de dar el peso que merece y se está tratando de hacer una legislación que permita usar la fitoterapia con calidad, seguridad y eficacia, con los mismos requisitos que requiere cualquier fármaco, ¿no? Lo que pasa es que tiene una serie de particularidades que lo complican un poco, porque el extracto de una planta no tiene una sola molécula. Cuando tú usas ivermectina, estás usando una molécula. Cuando tú usas aceite de orégano, es una combinación de muchas moléculas diferentes, que muchas veces actúan de forma sinérgica. Unas moléculas pueden tener efectos antiparasitarios y otras moléculas pueden estar potenciando el sistema inmune del animal para que haga frente a ese parásito, ¿no? Ese efecto se llama inmunomodulador, ¿no? Entonces, esta combinación de sustancias y efectos diferentes hace que sea mucho menos probable que se desarrollen resistencias a estos compuestos, ¿no? Y tanto es así que el orégano o el tomillo siguen siendo antiparasitarios cuando ha habido una coevolución del ganado y esas plantas, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Pero bueno, también recalcar pues, que hay que conocer los efectos que tienen estas plantas, porque no son inocuas, ¿no? O sea, si da una... Bueno, que pueden tener efectos negativos igual que con medicamentos, ¿no? Entonces tampoco se pueden usar como si fuera cualquier cosa. Pueden provocar abortos, pueden provocar intoxicaciones, igual que puede provocar un medicamento que se use mal, ¿no? Entonces, hay que promover el conocimiento técnico de estas sustancias para que se haga un buen uso. Y bueno, también es verdad que la fitoterapia tiene mucho más sentido cuando la combinamos con una serie de medidas de manejo que acompañan a los procesos de curación del propio cuerpo, ¿no? Si estamos dando una sustancia que favorece la curación, pero luego estamos teniendo a los animales en unas condiciones que no lo permiten, es contraproducente, ¿no? No es lo mismo aplicar una ivermectina que un veneno, ¿no? O sea, como que la visión de la fitoterapia tiene sentido dentro de una visión mucho más holística, ¿no? Mucho más global de la exploración, ¿no? De hacer medidas de manejo, tener en cuenta las instalaciones, tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta el bienestar animal y utilizar las plantas que nos vengan bien para la situación que tenemos en cada caso. Se pueden combinar otras herramientas como los prebióticos o los probióticos y bueno, los hongos nematófagos también se están desarrollando para añadirlos en el pienso porque eliminan en el excremento las larvas en desarrollo, bueno, eso está ahí. Y luego pues, otras cosas que se han utilizado tradicionalmente como la ceniza, pues siguen siendo interesantes, ¿no? La ceniza seca y pues sirve se puede usar en el suelo de los establos para inhibir a estas larvas que se están desarrollando, por ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo dentro de un montón de conocimiento tradicional que hay que evitar que se pierda. Y nada, pues la fitoterapia se recoge en documentos desde lo más popular hasta lo más académico y todo, creo que todo debe seguir así, ¿no? Como que se debe seguir estudiando desde la parte académica, pero sobre todo recogiendo
con todo el respeto del amor de las personas que quedan, que siguen conociendo esto. Y por último, recalcar que la ganadería extensiva es un ejemplo perfecto de que la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica son lo mismo, ¿no? A medio y largo plazo no hay sostenibilidad económica si no hay medio ambiente. Y bueno, recalcar el papel que tienen los pastores como cultores del territorio, que tienen, bueno, que muchas veces no se les da el valor que tienen, que es muy importante reconocerlo. Y bueno, también pues dar un punto positivo como que al aumentar la demanda social de productos sostenibles, pues el cambiar la forma de manejar el ganado a algo que quizá en un primer momento no se le ve muy bien, no se ve muy claro si va a ser beneficioso económicamente, en realidad nos puede dar una mayor rentabilidad tener un producto que es más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias.